tenemos 11,5 millones de venezolanos haciendo una comida al día. Y tenemos 12,700,000 venezolanos haciendo 2 comidas al día. Es decir, que solo un 15% de la población te hace las 3 comidas, y te hace las 3 comidas con las proteínas animales suficientes y necesarias. Porque el costo de los productos alimenticios se ha elevado de tal manera que ha bajado mucho el consumo. Pero fíjate lo siguiente, yo creo que con estos planes se recupera la ganadería, como ya te lo dije anteriormente, se recupera las granjas porcinas, las aves de corral y la parte cerealera. El plan cerealero se pudiera recuperar en 2 años, pero con unos factores que tengo que señalar aquí. Primero, uno de los factores de las líneas gruesas de la plataforma agroalimentaria nacional de Venezuela, que contempla esa parte, se establece que, primer punto, es la libre convertibilidad de la moneda. Es decir, que tú con la libre convertibilidad se puede importar tractores agrícolas, equipos agrícolas, los rústicos agrícolas para la finca. ¿Por qué? Porque el 70% de los tractores del país están paralizados por falta de repuesto. El 82% de las cosechadoras agrícolas están paralizadas por repuesto. Y el 78% de los vehículos rústicos de la finca están paralizados por repuesto y falta de mantenimiento. Entonces hay que abrir una libre convertibilidad para importar estos elementos, más los repuestos que se requieran y los tractores que se requieran. Segundo, necesitamos, entre las líneas gruesas, segundo punto, está la propiedad pura y simple de la tierra. ¿Qué significa eso? Se introdujo un proyecto de ley, ya que está en la Asamblea Nacional, de tierra, donde se le otorga la propiedad pura y simple a todos los productores, pequeños, campesinos, grandes productores. ¿Por qué? Porque los entes multilaterales que van a dar financiamiento exigen la propiedad pura y simple de la tierra, tal cual como le establece el artículo 115 de la Constitución, que dice que la propiedad privada no tiene más limitante que no sea el uso, goce, disfrute y disposición de la propiedad. Se introduce un proyecto de ley ante la Asamblea Nacional, donde se contempla la modificación de 65 artículos referentes a la ley anterior. Pues la ley anterior hace muchas limitaciones en cuanto a la propiedad privada. Y de hecho tiene limitaciones. Se le dicta la propiedad pura y simple de que el productor sienta que su inversión la está haciendo en su terreno en propiedad y que además es una exigencia a la banca para poder constituir la hipoteca, sobre todo para esos créditos de infraestructura que son a largo plazo. Bueno, en este momento la banca nacional lamentablemente está en una situación muy difícil. No está realizando la intermediación financiera por cuanto el encaje legal se lo subieron al 100%, le quitan todos los recursos y en este momento no hay crédito ni agrícola, ni comercial, ni personal, porque la banca no puede dar el crédito porque el encaje es del 100%, no dispone de esos recursos. Tenemos una parálisis en ese sector. Sin embargo, esto había que reactivarlo con un préstamo con entes multilaterales. Hay que reactivar esos créditos con el Banco Interamericano, con el Banco Mundial, con todos esos organismos internacionales que venían dando una línea de crédito al sector agrícola. Entre otros, podemos también agregar a la CAF, la Comisión de Fomento. Hay muchos entes multilaterales, pero exigen estas condiciones. Lo otro es la libre convertibilidad, como ya te lo expliqué. La libre convertibilidad. Tercero, la seguridad personal. Los productores no podemos seguir trabajando siendo víctimas de secuestro, pagando vacunas, nos roban los implementos agrícolas, nos roban el ganado, nos roban la siembra. Hay que montar un plan que está contemplado en la Plataforma Agrícola Nacional de Venezuela. Se contempla un plan de integración general en protección a los productores. Necesitamos un cambio de política en función al Plan de Desarrollo Nacional Agrícola, fomentado por leyes que se propongan para reactivar lo más pronto posible el sector agrícola. Es más, la propuesta que se puede hacer es que el plan agrícola que se aprobó, que está aprobado en Plan País, y entre ellos está la Plataforma Agroalimentaria de Venezuela, también se necesitaría, dada la agilidad que queda en el caso, que se apruebe por una ley habilitante. Yo creo que el presidente, el gobierno que se constituya como un gobierno de emergencia o provisional, o el que venga por elección popular, tiene que pedir una ley habilitante para aprobar este proyecto para que no se demore mucho, para que salga lo más pronto posible, se empiece a desarrollar y se empiece a ejecutar. El otro proyecto que tenemos, entre las líneas gruesas que hay, tenemos el plan de fomento pecuario, plan de fomento de desarrollo pecuario para el desarrollo ganadero, y además
estamos cumpliendo con un mandato constitucional. El constituyente, en su artículo 305, establece que es responsabilidad del Estado la soberanía alimentaria. Y es responsable del Estado, el 306, de financiar y proyectar y dar los créditos oportunos al productor agrícola. Lo dice el 306. O sea que ya el constituyente previó esas dos cosas. Lo cual significa que el Estado tiene que asumir su responsabilidad. Y todos tenemos que asumir nuestras responsabilidades. Los productores estamos dispuestos a trabajar, a producir los alimentos que se requieran, siempre y cuando nos den las herramientas y los instrumentos para producir. Las Fuerzas Armadas, que tienen la red de distribución de alimentos ahorita, bueno, eso es una cosa que no es función de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas es para proteger la soberanía del Estado, proteger la frontera, las alcabalas, los aeropuertos, los puertos, etcétera, etcétera. No es función de distribución de alimentos, es en función del sector público y privado que está destinado para ello. En el caso del sector público, existen empresas de distribución de alimentos como Mercal, Pereval, Casa. Casa fue una empresa que se constituyó el año 1989 con todos los atributos y todas las estructuras para operar y distribuir alimentos en todo el país. Esos son del Estado. Y el sector privado, que tiene una red de distribución que llega en este momento al 60%, que están agrupados a través de Cavidea, que son los que distribuyen la masa de alimentos a nivel nacional. Ahora, el problema aquí que se ha planteado no es de distribución, el problema es de producción. Si no hay producción, ni que distribuya como distribuya. Ahora, no hay producción, ¿por qué? Porque se han desarrollado unas políticas económicas erradas, o sea, estrangulando al productor, enfrentando al productor, expropiando de la finca, y una ley que llaman precios justos que fatiga al productor. ¿En qué sentido? No le cubre los costos de producción cuando le fijan los precios. Aquí lo que para combatir el precio, lo que hay que producir suficiente alimento, que llegue al mercado los anaqueles, la competencia. Leche, 5, 6 marcas de leche. Arroz, 4, 5 marcas de arroz. Que compitan por los precios, pero no me regulen el precio. ¿Por qué? Porque eso estrangula la producción. Entonces, nosotros necesitamos fijando estas políticas, haciendo estos desarrollos agrícolas a nivel nacional. Estoy seguro que se va a incentivar la producción. Los productores agrícolas venezolanos, agrupados en FEDENAGA, en FEDEAGRO, en FEPORCINA, en la Asociación Nacional de Arroz, en los cacaoteros, en los cafetaleros, en la Federación Campesina, todos están y quieren producir alimentos, quieren trabajar, porque además es su forma de vivir. Ellos viven de la producción. Y además, para el Estado venezolano significa una cosa muy importante, porque cuando se reactiva el aparato agrícola venezolano, se está reactivando la economía en 17 estados del país, cuya actividad fundamental es la agrícola pecuaria o la pesca. El caso de Sucre es la pesca, el caso de Margarita es la pesca, el caso de Barinas, la ganadería, el caso de Apure, la ganadería, Guárico, mixto, ganadería y agricultura. Entonces, nosotros tenemos en el Guárico 14 represas, por decirte un ejemplo, que tienen 3.500.000 metros cúbicos de agua para regar y no se están utilizando. Solamente Calabozo te riega un 30% de las parcelas que se desarrollaban ahí. Solamente Calabozo abastecía arroz al país. La producción de Calabozo. Y fue un proyecto que se montaba en la dictadura de Pérez Jiménez, no vamos a decir que fue la democracia. Aquel ministro de Agricultura que tuvo Pérez Jiménez, Armando Tamayo Suárez, que montó ese desarrollo de Calabozo agrícola y montó el desarrollo Turén, que producen arroz para aquí sí, había para abastecer el país y para exportar arroz. Café se producía y se exportaba. Cacao se producía y se exportaba. La ganadería, hasta el año 98, por lo menos se abasteció de carne del país roja, de carne roja. Entonces, ¿qué pasa? Que todo eso se vino abajo por unas malas políticas. Yo no quiero entrar en factor político porque yo soy gremialista y productor. Nosotros lo que exigimos son políticas rentables, políticas económicas diseñadas a producir los alimentos, que es lo que queremos los productores. Y además, con eso cumplimos función social, porque producimos alimentos para el consumidor. Yo no veo a ningún productor de este país aplicando la guerra económica. Eso no lo cree nadie. Ningún productor que produzca 500 litros de leche va a producir 200, va a dejar de producir 300 porque tiene guerra económica. Eso no es posible. El productor le interesa es producir, porque además de esa producción y de esa rentabilidad es que él vive, cría a su familia, mantiene su familia. Porque es que el problema de la producción agrícola no viene de ahora. Es un proceso que venía en descomposición desde el 10 de noviembre del 2001, cuando fue promulgada la famosa ley de tierra.
que casificaba la propiedad privada, le daba facultades al Instituto Nacional de Tierra para tomar tierra, confiscar tierra, y ahí empezó el proceso de descomposición. ¿Se empezó cuándo? Fundamentalmente en el año 2005, con el gobernador que acaba de morir ahora, Yanes Pasarela, que empezó en Covelia a tomar fincas, expropiar fincas, y después en Barinas con la famosa toma de la finca Marqueseña, que es una finca de alta producción, y por ahí se siguió el camino, y se llevan como 6 o 7 millones de hectáreas que antes eran productivas, que ahora son monte y culebra, que además le ha creado un problema adicional al Estado venezolano, porque el Instituto Nacional de Tierra, esas expropiaciones tiene que pagarlas. Según el artículo 115 de la Constitución, toda expropiación se ajusta a una justa indemnización. En este caso, solamente el Instituto Nacional de Tierra ha indemnizado el 25% de la finca. El 75% no ha sido pagado. Ese es un pasivo que registra el Instituto Nacional de Tierra, que el nuevo gobierno que no llegue se lo va a conseguir. Esos son los pasivos ocultos que no se saben. Entonces tú vas a pagar algo que no produce nada, que ya lo expropiaste, que ya lo tomaste. Estamos hablando desde el 2001 que empezó ese proceso. Entonces ahí, en la Plataforma Agrícola Nacional de Venezuela está establecido un plan especial para revisar los casos uno por uno, porque no se puede articular en forma genérica cada caso de expropiación no pagada, porque lo que está expropiado y pagado ya es del Estado. Lo no pagado habrá que llamar a sus productores y revisar con caso por caso. Hay muchos productores que están dispuestos a recibir su finca nuevamente, yo conozco varios. Hay otros que ya por la edad o eso no pueden, pero habría que revisar caso por caso en todo caso. Lo mismo que el factor agroindustrial del país. Hay 256 empresas expropiadas por el Estado venezolano o confiscadas algunas no pagadas de empresas agroindustriales. Por lo menos, ¿qué hace el Estado con Lácteos Los Andes? Que el Estado no es productor de leche. ¿Qué hace el Estado con Aceite Diana? Manejando una aceitera, manejando la ferrofactora del café. Eso no es atribución del Estado. El Estado fundamentalmente tiene que ir base a 3 cosas fundamentales: la seguridad, la educación y la salud. El resto déjaselo al sector privado. Regúlalo, contrólalo, fíjale políticas, pero que lo haga el sector privado. El Estado tiene que desprenderse de eso. Ahora, hay 1000 y pico empresas que fueron expropiadas. Me imagino yo que esto no se contemple en la plataforma agroalimentaria, pero en el plan de gobierno país debe preverse que eso hay que privatizarlo. El Estado no puede cargar con todos esos factores que además todas están dando pérdida. Tenemos la cementera, tenemos los aceiteros, tenemos los cafetaleros. ¿Qué hace el Estado con eso? El Estado debe volver a su rol fundamental, que es la salud, la educación, la seguridad. Y esos otros factores, pues, le hacen al factor privado. Contrólalo, regúlalo, fíjale política. Cobra el impuesto por las ganancias. Eso está bien, pero dígalo que sean ellos los que desarrollen eso. Con esta plataforma agroalimentaria nacional de Venezuela y con lo que se ha hablado del Plan País en el proyecto de producción agrícola, que contempla todos estos elementos que hemos señalado en línea gruesa. Hay un entusiasmo, ya se nota otra cultura y tenemos que visitar a todos los productores agrícolas, hacer asambleas con ellos en su gremio, sea Fedeagro, sea Fedenaga, sea Feporcina, y reunirse y darle todo este estímulo, porque esto es lo que hay que hacer. Primero, si nosotros logramos aumentar la producción agrícola, hacemos una economía de divisa, porque la divisa que se gasta comprando un producto terminado importado, lo inviertes aquí, generas empleo aquí, reactivas la economía aquí y produces los alimentos aquí. Porque además Venezuela es un país sumamente privilegiado. Venezuela tiene 23 millones de hectáreas para producir carne y leche y un clima que te lo produce todo el año. Aquí no hay neblina, ni hay nieve y hay que esconderse en la casa 3 meses. No, se puede producir todo el año. Bien sea con el periodo de lluvia, que es lo que llaman el plan invierno norte o el plan norte verano, o con riego. Hay que reactivar todos los sistemas de riego, hay que reactivar todo el aparato productivo agrícola, hay que dar los incentivos necesarios, importar los tractores que se necesiten, los equipos que se necesiten, y le es más rentable al país que importar en dólares alimentos terminados. Y además está generando empleo en 17 estados cuya economía vive del sector agrícola. Su actividad fundamental es la agrícola pecuaria. Mira, yo creo que la plataforma agroalimentaria es un equipo de trabajo muy serio. Está integrado por todos los productores, por todos los gremios.
están todos, pues. Está la Federación Campesina, está FEAGRO, está FENAGA. Todos están alrededor de esa estructura, Plan País, Plataforma Agroalimentaria, etcétera. Es un trabajo técnico muy bien elaborado, un plan de acción de gobierno muy técnicamente. No hay discusión en ese plan de gobierno. No hay discusión. Eso considera todos los factores de producción del sector agrícola. Es un tema muy importante y yo creo que es una de las condiciones más importantes que hay en el país en este momento, porque lo primordial que tiene que tomar un gobierno de transición o por vía elecciones, como sea, es resolver el problema de los alimentos.